Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. ¿Cómo están todos mis amigos de Entre Libros, Mate y Café? Estamos de vuelta con un episodio más. Seguimos en las fiestas patrias, en la celebración a todo lo que da en este México precioso. Y hoy, desde luego, que vamos a hablar un poquito más de las letras en la literatura mexicana, en tiempos de la colonia y un poquito más para acá. Y hoy, desde luego, que también nos acompaña Javier Estrada, y vamos a tener una muy interesante charla. Antes de ello, les recuerdo que nos visiten en Entre Libros, Mate y Café en Facebook y en Instagram. Les envío un saludo a nuestros amigos de Radio Poesía Colombia que nos están escuchando, que nos están siguiendo, y bueno, también queremos que nos cuenten, tanto en Colombia como en toda América Latina, en este tiempo, cómo es que ellos viven sus fiestas patrias, si es que las tienen, todas estas culturas prehispánicas y después la llegada de los españoles, cómo es que forjó sus naciones, sus historias. Platíquenos un poco de esto ahí en el Facebook, déjenos sus comentarios, sus charlas, y las estaremos leyendo y estaremos viendo y comentando todo esto. Bueno, pues vamos a empezar, Javier. ¿Qué nos tienes el día de hoy? ¿De quién nos vas a hablar? No, bueno, estos son temas hermosísimos y qué padre, porque este nacionalismo que sentimos todos los mexicanos, pues debe siempre venir acompañado de todo esto que también forjó lo que somos, ¿no? Nuestras letras, nuestra pintura, forjaron nuestra idiosincrasia, ¿no? Sobre todo en ese punto donde el mestizaje empieza a crecer, donde somos dependientes de la ordenanza de la España colonial, del imperio, pero dentro de todo esto, este híbrido que forma el mundo indígena con la Nueva España da muchas cosas muy positivas. Y dentro de la literatura, pues hablemos de gente que es de lo más grande que ha tenido la literatura mundial. Hablamos de un Carlos de Sihuas y Góngora, de Fernando de Alba, de Sor Juana, por supuesto, Bernardo de Balbuena, que hace una descripción excelente de la vida de México, de las costumbres, de los hábitos. Hay que recordar que lamentablemente fue muy difícil, porque la ordenanza de la España imperial evidentemente evitaba que aquella máxima que decían los griegos, que el conocimiento es la libertad de la gente, ¿no? Y evidentemente tenían que manejar esta cuestión de evitar que el pueblo pensara para que no se sublevara. Pero aún así hubo siempre gente atrevida, ¿no? Yo creo que estos grandes escritores, aunque hubo varios, yo creo que de una u otra manera el querer siempre vincular tu sangre y tus raíces y expresar en razón de tu sentir y de tu pensamiento, no impidió que algunos grandes escritores y yo creo que la más conocida es Sor Juana, ¿no? La Juana de Asbaje, que siempre la verdad nos enorgullece, porque pocas mujeres en esa época se atrevieron. Yo creo que ha habido tantos y tantos escritos en torno a la colonia, pero yo creo que el México de hoy se fundamenta mucho en eso, ¿no? En esos sueños que tuvieron toda la gente que caminó, sobre todo los mestizos, que termina dando
por sentado las bases de lo que ya es el México, ¿no? Juan Ruiz de Alarcón, que es uno de los dramaturgos más interesantes, del que yo recomendaría un excelente libro, que es La verdad sospechosa. Yo creo que esta es una de estas comedias, porque no todo era tragedia, finalmente había diversión y mucho de la influencia de la España continental, pues era la dramaturgia. Y yo creo que Juan Ruiz de Alarcón deja muy plasmado en esta obra, que es moralizante, finalmente pertenece un poquito a la época barroca, ¿no? Pero es este mundo hostil, engañoso, donde la virtud y la verdad se confunden, las costumbres, desarrolla los vicios sociales de la época, no sé, es un aspecto un poco diferente al teatro que, por ejemplo, hacía Lope de Vega. Ay, Lope de Vega es muy bueno, hay que tomarlo un día. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Yo creo que la literatura de la colonia afortunadamente floreció. Claro, y efectivamente, ahora que mencionas a esta mujer sensacional, a Sor Juana, un orgullo para las letras mexicanas, un orgullo para la identidad de las mujeres mexicanas, y que realmente se habla mucho de ella, pero se lee poco su obra porque pues no era una mujer de tanta calidad, de tanta sabiduría, que no es sencilla, su poesía no es sencilla, de hecho pues tiene una métrica, tiene estilo, tiene muchas cosas muy muy complicadas, así es que eso la hizo una mujer muy singular, y toda su poesía y todo lo que escribió y su vida en general, que es muy interesante. Tuve la oportunidad en algún momento de trabajar en el Museo de Hacienda Santa Mónica, donde se grabó una serie justamente acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, y créanme que la labor que hicieron los guionistas fue titánica, porque es una vida tan rica y tan maravillosa que definitivamente plasmarlo en una serie pues no fue sencillo, pero hubo un gran esfuerzo por parte de todas las personas. Esta serie se transmitió en el Canal 11 y véanla, seguramente la encontrarán por ahí. Creo que también ya está en algunas plataformas como Netflix. Búsquenla, porque la verdad fue muy bien lograda, unas excelentes actuaciones, así es que búsquenla. Efectivamente creo que el tiempo de la colonia en México vino a enriquecer en mucho la vida de este país, esta fusión de culturas que pues han generado este enriquecimiento que nos tiene ahora siendo lo que somos. Y me parece que es muy importante también. Hay que leer todos los cronistas de esta conquista, porque ahí vamos a encontrar descripciones maravillosas como el mercado de Tlatelolco, cómo se comerciaba, cómo se traía la vida cotidiana. En fin, busquen a todos los cronistas de esta época, la verdad es que es muy interesante, y vamos a descubrir lugares que incluso hoy conocemos y que siguen siendo, ha permanecido hasta nuestros días mucha de la actividad económica o sociocultural, y que bueno, ahora con los tintes de esta actualidad, pero que sí se tiene mucho de todavía de esa reminiscencia de la colonia. Y bueno, también en este tiempo de fiestas patrias hubo quien realizó ya en épocas muchísimo más próximas a este tiempo, hubo un poeta que vivió pocos años, que murió a los 33 años de edad, pero que escribió un poema sensacional, un poema increíble, que se llamó La Suave Patria. Y este fue escrito por un escritor llamado Ramón Modesto López Velarde Berumen, un hombre zacatecano nacido en 1888 y que muere en 1921 en la Ciudad de México. A él se le conoció como el poeta nacional, precisamente porque su obra tiene mucho de esta visión con la que él veía la patria. También se le considera uno de los que terminan con esta
corriente del modernismo y da paso a lo que sería la literatura contemporánea. Él estuvo moviéndose entre el modernismo y la literatura o la corriente literaria que llamamos contemporánea. Fue el hijo mayor de José Guadalupe López Velarde, quien fue abogado. Él mismo también fue abogado, aunque estuvo también en el seminario. En algún momento se pensó que fuera religioso. La familia eran ricos terratenientes, así que él en ese sentido no tuvo problemas ni carencias económicas. Y algo que me llama mucho la atención de su biografía es que él, en algún momento, sus padres lo llevan a lo que sería una escuela para mujeres, para señoritas. De ahí parte su obra, su relato, que se llama La Escuela de Angelita. Está escrito en prosa y donde él narra muchas de las experiencias que vivió en esta escuela, y él a partir de ahí tenía la idea de que era muy bueno para todos que en algún momento hubiese esta convivencia y que pudieran pasar tiempo con los niños estudiando con mujeres, porque en aquel momento pues sí se dividía los colegios para hombres y para mujeres, pero él tuvo la oportunidad de convivir en un colegio para señoritas, lo cual me parece que es muy importante. Él escribió también en una revista que se llamó Revista Bohemio, con un seudónimo, Ricardo Wencer Olivares. Así es que si por ahí encuentran una obra con este seudónimo, sabrán que es de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde también fue un ávido lector, ni más ni menos que de Amado Nervo. Y bueno, ¿qué te parece hasta aquí, Javier, acerca de Ramón López Velarde? ¿Qué te parece a ti, su vida, su obra? No, excelente. Ahora sí no me da envidia porque yo estaba hablando de Sor Juana y luego siempre me ganas a los temas, pero sí está bien, lo compartimos. No, López Velarde me parece que dentro de las letras mexicanas además la forma, la narrativa es tan agradable porque tiene un manejo del lenguaje muy fluido, muy sencillo, donde te permite, es de estos pocos escritores donde su prosa te involucra tanto que vos te sentís que estás en el lugar, ¿no? Claro. Y yo creo que La Suave Patria es el pináculo el pináculo más conocido, pero por ejemplo hay algunas prosas como El Minutero, que a mí me parece que es un excelente escrito. No sé, La Sangre Devota, que eso es muy bueno, pero yo creo que mira, me da la sensación de que a partir de Ramón López Velarde, toda esta escritura que deriva en la renaciente escritura mexicana tiene influencia de López Velarde, sobre todo aquellos escritores que son muy nacionalistas, muy patrióticos, ¿no? Pero mira, hay una analogía cuando Sor Juana escribe El Divino Narciso, ves ese nacionalismo que se atreve a la crítica de la colonia, ¿no? En El Divino Narciso es exponer este argumento religioso, ¿no? Aún así con la rigidez de su métrica, de cómo sabe manejar la cuestión sacramental, esa antropofagia, el ritual de prehispánica contra la Eucaristía católica, que le da un nuevo tono para no caer en el castigo, pero finalmente quien tiene la suspicacia de encontrar las cosas las vas a encontrar, ¿no? Todas estas cosas que hace Sor Juana con El Divino Narciso, que para mí es el libro fundamental. Para mí esta es una manera de conocer bien cuál era el pensamiento de Sor Juana. Muchas veces tuvo que escribir en razón del gusto sobre todo de la casa religiosa donde pertenecía, ¿no? Pues ahí vemos la inteligencia. No podía confrontarlos pues para poder subsistir. Pero yo creo que El Divino Narciso me parece que es la obra clave de Sor Juana, ¿no? Y el otro, pues grande, pues Carlos de Sigüenza, que también fue yo creo que
el siguiente, junto con Sor Juana, los dos más grandes representantes de la literatura colonial. Sigüenza y Góngora, además fue expulsado de la Compañía de Jesús, bueno, pero me parece que estos dos escritores yo los recomiendo mucho, son muy muy buenos y nos dan un panorama muy cercano. Si le echamos un poquito de imaginación y vemos alguna buena película, podemos encontrar una buena referencia del México colonial. Claro, claro. Y bueno, mencionabas hace ratito La sangre devota de Ramón López Velarde. Efectivamente fue su primer libro. De hecho, él solo pudo publicar 2 libros. Y yo les voy a recomendar en esta ocasión otra vez un de Fondo de Cultura Económica como parte de la colección Lecturas Mexicanas, que editaron un libro que se llama así, La Suave Patria y otros poemas, y que está muy muy bien logrado porque tiene mucho de esta obra de él, de la zozobra, bueno, contiene la sangre devota, la zozobra, la suave patria, el son del corazón, en fin, es un compilado de mucho de la obra de Ramón López Velarde. Es un libro que todavía se consigue, lo consiguen en digital, lo consiguen impreso, y que, bueno, toma desde sus primeras poesías en 1905 hasta a 1912. Y bueno, él fue un personaje muy muy singular, que además tuvo la oportunidad de vivir en varios lugares. Yo les recomiendo a aquellas personas que vengan a la Ciudad de México, su casa aquí en la Ciudad de México, donde vivió por un buen tiempo, está muy cerquita de aquí del lugar donde grabamos, de Switch Podcaster. Está en Álvaro Obregón número 73. Hoy es una casa museo. Ustedes pueden venir y visitar este lugar. Allí se van a encontrar con 2 bibliotecas, una dedicada a Efraín Huerta y otra a Salvador Novo. Y bueno, también pueden conocer el Museo Interactivo, que está en Zacatecas, si mal no recuerdo. Y también les recomendaría a algunas personas, algunos escritores, a 2 en específico que hablaron acerca de la obra de López Velarde. Una de ellas es Sofía Ramírez, que escribió el libro La Edad Vulnerable de Ramón López Velarde. Esto todo lo hizo, tomó el fragmento de la vida de López Velarde cuando estuvo en Aguascalientes. Y otro libro que también les recomiendo es el de Arturo Gutiérrez, se llama Cantera al Vuelo, y es una edición donde critica a la suave patria y zozobra. Entonces lean a estos autores que les van a ayudar a entender, a desmenuzar un poquito más la obra de Ramón López Velarde. Él tuvo la oportunidad de convivir con grandes escritores como Torri, Enrique González Martínez, Antonio Caso, en fin, y desde luego que también, como se estilaba en aquel tiempo, estuvo como cofundador en la revista Pegaso. Sería muy interesante, busquen por ahí algunos de los números primeros y seguramente que ahí vamos a encontrar muchas cosas de Ramón López Velarde. Acerca de él, por ejemplo, Octavio Paz llegó a decir que su poesía, acerca de su poesía, que esta poesía suscita una oleada de perfumes espesos e intensos. Otro gran escritor, Juan Villoro, decía que era el cantor de la provincia mexicana, y creo que no se equivocan, y sobre todo en la obra cumbre, bueno, en el poema más conocido, que es La Suave Patria, él es donde podemos ver toda esta desbordado sentimiento acerca de la patria. Y bueno, ¿cómo ves, Javier? ¿Qué te parece a ti, ya hablando específicamente de La Suave Patria? No, bueno, es que de verdad es una epopeya, es un canto épico, y hay una parte que me gusta mucho de este poema, cuando dice: diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Caramba, o sea, más amor a la patria no podría ser. Te decía hace rato, yo creo que Ramón López Velarde, la forma en que esboza y que expresa
su amor a la patria y su forma de escribir, que sin ser de un fanatismo patriótico, sí llega, sí te permea. Yo creo que, y para muestra un botón, ¿no? Ahorita que mencionas a Octavia Paz, hay en el final de la colonia, el colofón que le da el cierre a la colonia en cuestión del mestizaje, es un capítulo que sale en El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Hay que leerlo, El laberinto de la soledad, muy bien. ¿Qué pasa con la Virgen de Guadalupe, no? Es el colofón, es la Virgen María mestiza, para poder cerrar el ciclo de evangelización con los mestizos en América. Hay que leerlo, es muy interesante ese capítulo, pero bueno. Claro. Perdón, regresando dime. A La suave patria, este poema lo escribió para el primer centenario de la consumación de la independencia y lo publica en una revista en 1921. La revista se llamaba El Maestro y lamentablemente días después de que se publica, él muere de una neumonía. Se dice que previo a este poema, La suave patria, él escribió uno que fue así como un borrador, porque no se llegó a publicar, fue Novedad de la Patria. Se cree que ese era así como un borrador y que después vendría este poema de La suave patria. Y creo que este poema tiene dos partes muy interesantes, donde él trató de captar el ser íntimo de la patria, su existencia subjetiva, su ánima profunda. Él propone una fórmula muy, muy interesante cuando en la primer parte, en el proemio, nos cuenta cómo un artista, como si fuera un artista ante el público que quiere ser parte de la historia. Ahí habla de que la patria es perfección, es brillo, es pureza, construida con un esfuerzo del hombre y la alegría de la mujer. Y en la segunda parte, que es el primer acto, nos habla de la importancia del maíz, de los recursos mineros, de la belleza del entorno, en fin, sobre todo este entorno que él pudo conocer bastante bien, porque tuvo la oportunidad de estar no solo en Jerez, sino también estuvo en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, y que supo captar toda esta esencia. Y también algo muy importante de la poesía de Ramón López Velarde era la sensualidad. Él desde muy joven fue como muy enamoradizo, y el cuerpo de la mujer, la belleza de la mujer fue algo que despertó en él esa sensualidad, digámoslo así, que en el resto de su obra se deja ver. De hecho, él se enamoró justo cuando vivía en Jerez de Josefa de los Ríos, una mujer conservadora, recatada, pero que le llevaba algunos años, le llevaba 8 años de diferencia, y de hecho él después la va a reflejar en mucha de su obra. Le da el nombre de Fuensanta. Ella es la famosa Fuensanta, y que de hecho también esta mujer Fuensanta queda, pues, digámoslo así, plasmada en el cuadro del pintor andaluz Francisco Romero de Terros, en una obra que se llama Ángeles y Fuensanta. Y bueno, ahí después, mucho más adelante, porque bueno, desde luego que su familia, su papá no le permitió tener este romance, y más adelante conoce a Margarita Quijano, 10 años mayor que él. Esto quiere decir que él era medio enamoradizo y le gustaban las mujeres mayores. Y esta parte de la sensualidad que se despertaba en él, muy comprensible, un hombre sumamente joven, que además no era feo, como si uno puede ver algunas fotografías de él, se da uno cuenta que era un hombre atractivo y que le gustaban las mujeres muy, muy bonitas, pero mayores. Entonces es muy interesante toda la obra de Ramón López Velarde, y yo les recomiendo que busquen este libro, así se llama, La suave patria y otros poemas, originalmente editado por Fondo de Cultura Económica. Busquen, léanlo, disfruten de la maravilla de esta lectura, que es muy, muy interesante. Es una forma de hacer poesía muy exquisita y que refleja este México
contemporáneo, esta transición del modernismo a el México contemporáneo. ¿Qué te parecen los libros que hemos platicado el día de hoy, Javier? No, bueno, ya te los acabaste, pues ya qué me puedes decir, pero bueno. No, pero ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, yo veo mucha influencia en esta cuestión del manejo del lenguaje de Leopoldo Lugones. De hecho, Leopoldo Lugones es un gran prosista argentino de aquella época, y yo creo que Ramón López Velarde no se piratea, pero sí hay mucha influencia. Y esto, para mí, la universalidad de López Velarde hace o provoca que genere este tipo de literatura. Y lo que decías, era un tipo enamoradón y querendón, y bueno, pues le gustaba la emoción fuerte. Era un buen tipo. De hecho, hay un busto, me parece, ahí en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México, que está muy bien logrado. Yo creo que dentro de las admiraciones que había mucha gente por él, digo, hay que entender que la sublevación de Álvaro Obregón marcó mucho el derrotero de su obra, pero aún así fue un tipo inteligente, supo lidiar con alguien difícil, que era José Vasconcelos, y yo creo que mucho de la configuración de lo que hoy tenemos como la Secretaría de Educación Pública se debe mucho a Ramón López Velarde. La influencia de él y de Alfonso Reyes, para mí me parece que es fundamental en la nueva cultura educativa del México y del México contemporáneo. Bueno, hoy ya están haciendo cosas extrañas, pero bueno, en aquel entonces la intención era muy sana y muy buena, ¿no? Sobre todo en retomar esta parte postrevolucionaria hubiera sido valiosa, pero así es, ¿no? Ramón López Velarde, yo sí sigo pensando que es uno de esos grandes escritores, sin llegar a ser a lo mejor la luminaria de los que en algunos otros programas hemos mencionado. Yo creo que es fundamental. Y si cuando ustedes leen a Ramón López Velarde y han leído a los que hemos mencionado, a Arriola, a Octavio Paz, etcétera, van a encontrar mucha influencia del maestro Velarde, se los aseguro. Es. Una de las ventajas de aquel tiempo en la Ciudad de México es que muchos de estos escritores se conocían, convivían, y era muy lógico que de alguna manera hubiera algunas influencias que en realidad enriquecían a la obra de cada uno de ellos. Como les comentaba, él era un ávido lector y admirador de Amado Nervo. Entonces creo que eso enriqueció mucho las letras mexicanas. Y bueno, ya casi para terminar, me gustaría leerles un fragmento justamente de La Suave Patria. Dice así: Suave Patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me moldeaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Es un pequeñito fragmento donde vemos reflejado tanto su maestría al escribir como reflejar a la patria, admirarla y amarla. Bueno, pues por hoy también se nos ha terminado el tiempo, Javier. Vamos a celebrar, sigamos en la celebración y de manera cuidadosa, respetuosa. Ser mexicana para mí es un orgullo infinito. Ser mexicana es tener una identidad llena de riqueza, de cultura, de historia, de tradición. Creo que lo mejor que podemos hacer, como lo hizo Ramón López Velarde, es festejar a esta nuestra patria, a la suave patria que nos cobija. Sí, por supuesto, es un orgullo ser mexicano, con todo lo que conlleva, y siempre hago ese llamado, ¿no? ¿Quiénes son nuestros hombres de letras, de pintura, de música, nuestra gastronomía tan rica y tan diversa? Entonces hay que ser mexicanos en toda la extensión. De verdad que nos va a encantar y a divertir, porque unas enchiladas, unos tamales, un buen mariachi, un buen son, creo que acompañado de un libro de los grandes poetas o admirar a los grandes pintores, nos va a llenar mucho, nos va a dar lo que tanto quiso Ramón López Velarde en La Suave Patria: identidad. Así es, y bueno,
Les agradezco que nos escucharan. Muchas gracias a nuestros amigos de Colombia de Radio Poesía y les invitamos también a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Entre Libros, Mate y Café. Y esta vez quiero cerrar de una manera diferente. Hoy terminamos con un ¡Viva México! ¡Viva México, señores! Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.